Esto quiero compartírselos como curiosidad. Por un lado, me parece un tema bonito. Y segundo, como un elemento importante que también en la práctica aplica para la elaboración de textos. Y es el tema de las fuentes tipográficas. Vamos a pasar por aquí, como les digo, en general como curiosidad. Miren, hay cuatro tipos en diseño gráfico. Esto es un tema más del lenguaje, perdón, el diseño gráfico que del lenguaje, pero que influye también en la manera en cómo uno expresa sus ideas por escrito. Es el tipo de fuente, el tipo de letra que elige. Y hay cuatro familias tipográficas, que son las rotuladas, las romanas, palo seco y decorativas. Técnicamente tienen las romanas y las palo seco son lo que llaman un tipo de letra serif y un tipo de letra sans serif. Y enseguida les voy a explicar un poquitico, pasando así rápidamente, que me parece curioso, pero como les digo, en el mundo de quienes escribimos, esto también tiene algún efecto en el lector. Todo esto ha evolucionado casi pues que desde la existencia de la imprenta existe este tema de los tipos gráficos, que viene esa palabra tipografía, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido evolucionando ya con la aparición de la tecnología, los computadores, el Internet, ¿cierto? Ha ido evolucionando y ahora uno puede encontrar en el mundo virtual miles y miles de fuentes tipográficas. Todas, como les digo, tienen un efecto visual que contribuye a que un texto que uno esté consultando, leyendo, sea fácil o no de comprender. Esto lo rige la Asociación Tipográfica Internacional, existe, quien va regulando y va, ¿cierto?, recolectando y almacenando para la consulta pues, de todas las personas que siguen los tipos de letras. Vamos a las letras romanas, que son, ¿cierto?, las que están en la segunda columna, digamos, unas letras muy clásicas. Estas letras romanas son las que se conocen en el mundo de los textos como la familia de las letras serif. Porque las identifica uno, digamos, las partes derechas, las líneas en las rectas, las llaman en tipografía las astas, y las punticas, las terminaciones, que se llaman las serifas. Y uno identifica el tipo romano, que como digo, la segunda columna, porque tienen esas punticas en la terminación. Es una letra, digamos, muy indicada por el efecto que tiene de legibilidad en la escritura de informes. Esa es una manera también de valorar cómo se escribe. Las otras letras, también muy comunes, son las letras de la fuente palo seco, que son las que vemos en la tercera columna. También las llaman sans serif. Las letras palo seco ya no son, ¿cierto? Digamos que tienen muchos círculos y a diferencia de las romanas no son tan lineales, tienden a ser más curvas. Y lo que dicen en diseño gráfico es que se utilizan en textos, pero no son no es la elección ideal, más legible para un texto. Insisto que las más recomendables para textos que requieran de buena legibilidad son las romanas, las letras serif. Estas letras, palo seco sans serif, son mucho más modernas, son más simples y sacrifican un poco la legibilidad cuando uno las utiliza al escribir un texto. Las otras letras son las rotuladas, que son las que vemos en la primera columna, son lo que uno llama cursivas manuscritas. No son letras, una fuente ideal para escribir un texto uniforme. Son letras, digamos, un poco más juguetonas, más personales, están muy ligadas a la subjetividad, a la forma de ser y de sentir y de expresar, un poco como lo que veíamos ahora, la curiosidad de las caligrafías bellas. Son letras que uno podría utilizar y que frecuentemente se ven, por ejemplo, en invitaciones, en postales, en textos breves también se pueden utilizar. Y el otro tipo de fuente tipográfica son, la última columna, las decorativas, que son mucho más publicitarias, son mucho más juguetonas. Dicen los diseñadores que se utilizan muy esporádicamente en textos, por ejemplo, en informes, es muy poco. Como les digo, tienen un uso
más publicitario. Y obviamente son tipos de letras que no son, que dificultan un poco más la legibilidad de un texto. Son mucho más ornamentales, son más decorativas. Y se utilizan comúnmente en títulos. Es decir, uno sí podría utilizar en algún texto que escriba el tipo de fuente decorativa en títulos. Hay para recomendarles muchas páginas de las que ustedes pueden, a las que pueden acudir cuando necesiten fuentes tipográficas. Hay Google Fonts y DaFont, que tienen miles y miles, como les decía en un principio, de fuentes tipográficas cuando requieran pues este tipo de recursos. Vamos a la siguiente gráfica, Carlos, por favor. Y voy a hacer una pausita en esta grafiquita para introducir el orden de las palabras. Vamos, Karina, vamos a poner de nuevo el texto sobre el que estábamos interviniendo, el de Word. Bueno, Karina, mostrame un poquitico más desde el principio. Eso, exactamente. Bueno, quisiéramos esta pausita para contarles un poco. Cuando yo intervine en este texto, me encontré que, claro, era un texto en el que uno puede jugar mucho con las palabras, porque como tiene elementos literarios, se presta para hacer giros, sin necesidad de que cambie palabras. En el orden de las palabras, juega fuertemente el tema de la puntuación. En mi estilo personal, y es un estilo que siempre he recomendado, creo que se los mencioné alguna vez en un encuentro anterior, y es que fueran muy amigos del punto cuando escriban. Y el punto es una representación gráfica del lenguaje que representa una pausa concreta, ¿cierto? Detiene el mensaje para que se pueda ligar con el siguiente. Te permite escribir con un orden mental mucho más claro. Yo conozco gente que utiliza mucho, por ejemplo, la coma, y en un texto el uso abusivo de la coma lo que hace es que enreda al lector, ¿cierto? Te permite explicar muchas cosas en un mismo párrafo, en una misma frase, que cuando se exceden explicaciones a través de las comas, lo que hace es que se genera un texto confuso. La coma bien utilizada, digamos, es un recurso más, como digo, de la explicación, es de uso con precaución, la coma, para el orden de las ideas. Cuando yo intervine el texto del coro, lo que hice fue trabajar con el estilo de los puntos para que el orden de las palabras fuera mucho más claro. Voy a contarles un poquitico, desafortunadamente no lo tengo ahí, pero quiero que viendo el texto original puedan escuchar, les voy a leer cómo quedó la versión que yo edité. Cuando lo que hice fue muchas comas que el autor había utilizado o muchas frases que estaban en un lugar, las cambié hacia otro. El texto quedó así. Aquí está, bueno, obviamente con la transformación que le hicimos inicialmente pues, en el taller, pero como les digo, les voy a leer la versión que para mí fue la concluyente. Tengo que hacer una aclaración antes de leer eso, es que, claro, aunque es el comentario que escuchamos ahorita de, claro, templado en el tema de la voz, se refiere como a tono, también, y esta es la riqueza que el lenguaje español, que el idioma español nos ofrece, es que muchas palabras pueden significar varias cosas. Es por eso que es bueno que uno tenga siempre la mano un diccionario para encontrar esas diferentes, lo que llaman en el idioma, acepciones de las palabras, significados de las palabras, qué quieren decir, porque hay palabras que también responden a connotaciones, a patrones culturales que pueden querer decir una cosa u otra, o que tienen diferentes aplicaciones. Cuando uno se vuelve un asiduo investigador, usuario de las recomendaciones de la Real Academia, empieza a encontrar que no es tan simple escribir.
Las palabras tienen múltiples modificaciones, tienen múltiples usos. El uso de una tilde en una palabra, el sí con tilde o el sí sin tilde, dicen cosas diferentes y se explican de manera distinta. Bueno, y yo cuando hice la consulta en la RAE encontré que templado también tenía una excepción. Cantar templado es cantar con temple, es cantar con firmeza, con seguridad. Claro, tenía una excepción adicional. Entonces voy a leerles un poco para que miren cómo se transformó este texto. Yo arranqué así. Grita con voz firme y en un tono templado. Hasta las 6 de la mañana. Yo lo puse con 2 puntos. Es Jesús Orlando Muñoz Betancourt. Punto. Se acompaña de un karaoke de fondo. Punto. Entona y baila, coma, con toda gracia, coma, la popular canción Las Caleñas del artista Pastor López. Quedó dije exactamente lo mismo, pero en un orden diferente. Clave en la edición, clave en la corrección. Cuando el orden diferente, funciona. Cuando el orden propuesto por el autor, funciona. ¿Qué puedo hacer para que suene mejor, para que se entienda mejor y para que atrape de entrada al lector? Igual, en el segundo párrafo, el que empieza originalmente este hombre con sus 75 kilómetros recorridos, yo lo giré. Esa es, digamos, la misión del editor, de que el giro se le pueda ayudar un poco más al texto, de girarlo en el orden de las palabras para que tenga mayor efecto. Yo dije en mi publicación, en mi redacción, perdón, dije, acumula 75 kilómetros recorridos, punto. Así se refiere a su edad, punto. Va a ajustar 9 años cantando con el coro Remembranzas, que lo componen adultos mayores de la colonia de Lencito, punto. En el grupo tiene 8 compañeros. El autor decidió contar todo esto con comas. Yo decidí contarlo casi, porque como les digo un poco del estilo personal, como si fuera una película. En la película, en el lenguaje audiovisual, el director, el realizador, lo que hace es eso. Crea planos para conformar escenas, para crear secuencias. El lenguaje cinematográfico hace eso. Lo que hace es que generalmente utiliza puntos. Después de cada plano hay un punto, después de cada escena hay un punto, y después de cada secuencia hay un punto. Y lo que hace es ligar momentos y momentos y momentos a través de puntos. A veces utiliza comas, que te enredan un poco en el mundo audiovisual. Es un poco más complicado, digamos, representar las comas visualmente, audiovisualmente. Pero en el mundo de los textos, de la escritura, como les digo, cuando uno escribe con puntos, se vuelve un efectivo transformador, un fuerte transformador del mensaje que hay en un texto original. Bueno, vamos ahora sí a la presentación. Karine, por favor. Y